una vez más a este servicio dominical, ¿verdad? Venimos a alabar a Dios con alabanzas, venimos a aprender de su palabra, ¿no? Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios respalde este mensaje y dé palabra para cada uno de nosotros. Amén. Padre Santo, gracias, Señor, le damos nuevamente por tenernos, Señor, un domingo más, Señor, en este lugar, dispuestos a aprender de su palabra, con hambre y sed de aprender más, Señor, de su palabra, para que nosotros podamos caminar de mejor manera en Cristo Jesús. Padre, le pedimos que en esta tarde, Señor, su Espíritu sea guiando, Señor, este mensaje y nos dé palabra, Señor, a cada uno, una palabra personal, Padre, una confirmación de algo que estén preguntando sus hijos en este día, Padre, una guianza, Señor, de qué debemos hacer, qué paso sigue, Señor, en nuestra vida íntima, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida pública. Padre Santo, le pedimos que su Espíritu Santo, Señor, prepare, Señor, nuestros corazones y nuestra mente para recibir esta palabra, Señor, como aquella tierra fértil que recibió la semilla, Padre Santo, y dio fruto, Padre. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todos decimos amén. Démosle un aplauso a Cristo. Pueden sentarse. Gloria a Dios. ¿Quién se recuerda el tema de la semana pasada? A ver. El pastor y sus ovejas, o sus ovejas y el pastor. Amén, ahí estamos, las ovejas del pastor. ¿Se recuerdan que estábamos recapitulando, no? Haciendo memoria de la semana pasada. Estábamos hablando de que, pues Pablo, ¿verdad?, predicaba por todas partes el evangelio, ¿verdad? Y estábamos hablando también de que nosotros como ministerio soldados de Cristo también nosotros venimos a predicar la palabra y a cumplir con el mandato divino que Jesucristo le dio a los apóstoles y que hemos heredado generación tras generación, la de bellas discípulos, enseñándoles a que guarden todo lo que les enseñaba, siendo discípulos, ¿verdad? Entonces nosotros también, al igual que en aquellos tiempos los apóstoles, también predicamos la palabra y tenemos la encomienda de hacer discípulos, ¿verdad? Pero estábamos hablando, el tema de la semana pasada, de las ovejas del pastor, era de que nosotros teníamos que respetar los ministerios de otros pastores y que no podíamos hacer avigeo, ¿verdad? Que era robar ovejas de otra congregación, que teníamos que tener un respeto, que Dios sabía por qué le daba un pastor a cada congregación y por qué era el pastor de tal manera y por qué el pastor enseñaba de tal manera, ¿verdad? Nosotros en nuestra condición de congregación tenemos cada congregación tiene una realidad diferente de su caminar en Cristo y cada congregación se mueve de diferente manera, porque todos somos el cuerpo de Cristo, pero no somos un miembro repetido, sino diferente, y cada congregación tiene su propia función. Amén. Entonces, este domingo vamos a hablar un poquito más al respecto. La semana pasada hablamos de cómo debemos de conducirnos como pastores, como líderes, como diáconos, como evangelistas, en cualquier ministerio, ¿verdad? Ahora el tema es un pastor para las ovejas. ¿Cómo es? Ya hablamos cómo deben de ser los líderes. Ahora vamos a pensar cada uno de nosotros como ovejas, que estamos buscando de Dios y buscamos un lugar donde congregarnos, ¿verdad? Para todo aquel que no tiene un lugar donde congregarse, pues también ahora vamos a pensar, ahora nosotros no como un ministerio enfocado en alcanzar las almas, sino como almas que ya están buscando de Dios y cómo guiarnos para saber cuál es el lugar que nosotros necesitamos. Porque ya hablamos de que cada congregación funciona de diferente manera, pero todos son del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuál es en el que nosotros debemos estar? Ya hablamos también de que Jesús dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Ese es un punto que también tiene que ver las ovejas. ¿A qué congregación te está llamando el Señor a servir? ¿Verdad? Hablamos de que pues, muchas veces las ovejas cuando van empezando, pues también se dejan ir por lo que ven. O sea, si la iglesia está grandota y bonita,
ahí voy. Si voy y como que no me convenció la alabanza, no, pues como que no, tacha, vamos a buscar otra. Entonces, ese no es, no debemos dejarnos ir por vista, sino por la guianza del Espíritu Santo. Y pues muchas veces cuando empezamos a vivir nuestra vida en Cristo, muy poquito sabemos de la Biblia, cómo guiarnos, a dónde da. Nosotros cuando salimos de drogadicción, del alcoholismo, cuando salimos de ese mundo tan problemático, de ese lugar tan caído que tiene el enemigo y que nos trae atados, muchas veces lo que buscamos es buscar de Dios y punto, y muchas veces caemos en lugares que no deberíamos de caer por nuestro conocimiento, por falta de conocimiento bíblico, ¿ya? Y en vez terminamos en sectas que terminamos estando peor que cuando estábamos en el mundo, ¿ya? Entonces vamos a repasar algunos versículos bíblicos para que la misma palabra de Dios nos vaya hablando. Cuando comencé a hacer este tema dije, híjole, a ver cómo me va, porque prácticamente voy a hablar de califíquenme. A ver, échenle tachas o échenle palomitas. Vamos a ver, primeramente vamos a recordar el texto que leímos la semana pasada, Romanos 15:20. Amén, cuando estén ahí. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice el apóstol Pablo, dice: de esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Y bajo esta palabra de para no edificar sobre el fundamento de otro, ahí es donde nosotros hablamos la semana pasada de respetar el trabajo de otros, donde ya un pastor, donde ya un líder está trabajando con las almas, dejárselas. Hay que, al contrario, echarlo para afuera. Entonces necesitamos nosotros respetar los ministerios bajo esta palabra de no edificar. ¿Por qué? Porque esa alma ya está siendo cuidada, ¿verdad? Ahora vamos a ver desde el aspecto de una oveja. El punto número 1 dice: lo primero que una oveja debe observar en un pastor es su amor por las almas. Y vamos a recordar las palabras que le dijo en Juan 21. Vamos a ir a Juan 21, 15 al 17. 21, 15 al 17. La mamá batallando ahí, pero es parte de cuando comienzan a ir los niños chiquitos a las iglesias, comienzan un poquito a batallar de que siéntate, date en paz, esto y lo otro, pero poco a poco se van enseñando los niños a distinguir la diferencia de comportamiento entre la casa, el parque, la escuela y la iglesia, y se aplican. Mayormente cuando están chiquitos, aprenden más rápido. Amén. Del 15 al 17 dice: cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos, como decir ovejas. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez. Fíjense, como ofreciéndole el Señor el ministerio a Pedro, ya por segunda vez. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Apacienta mis ovejas. Una cosa es todo el liderazgo y los pastores, pues para tener un ministerio, lo primero es: ¿amamos a Jesús? ¿Amamos a Dios? ¿Le tenemos agradecimiento a Dios? O sea, porque lo que le estaba preguntando Jesús: ¿me amas? Sí, pues si me amas, demuéstramelo cuidando de mis ovejas.
apacienta mis ovejas. Yo aquí busqué en el diccionario, apacentar, dice, la primera opción dice guiar, en este caso animales, por eso decía ovejas, ¿verdad? Guiar animales como vacas, ovejas o cabras para que coman pasto en el campo. Ya ven que en las congregaciones hay ovejas y hay cabritos, y es bíblico, ¿verdad? 2, cuidar, alimentar y guiar, usado de forma más figurada para hablar de cuidar a un grupo de personas como una congregación. De ahí viene apacentar al rebaño en contexto religiosa. La palabra viene del latín ad pasere, llevar a comer. Llevar a comer. Y se fijan que está hablando apacienta. ¿Dónde se apacientan las ovejas? En el campo, ¿verdad? O sea que no las tiene que tener encerradas en un corral y ahí, no, sino, vámonos, son libres, pero hay que cuidarlas donde andan libres, no encerradas, no, porque hay veces que también los pastores quieren tener aprisionadas a las ovejas. No puede hacer esto, no vayas para allá, no vayas para acá. Creo que la misma palabra va guiando a la oveja, a dónde puede ir y a dónde no puede ir. Y cuando haya alguna duda de alguna oveja, tratar de contestarle con la palabra de Dios y no con nuestro criterio. La palabra de Dios es certera, nuestro criterio se puede equivocar, ¿verdad? Es que, claro, que si su criterio está fundado en la palabra, bueno, pues mejor hable con la palabra, no se va a equivocar, ¿verdad? Tanto para resolver problemas personales como también para consejería, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que lo primero que debe de observar una oveja es de que en realidad su pastor, su líder, ame a quién, ame a Dios, ¿verdad? Ame a Jesús. ¿Me amas? Apacienta. Lo primero que debe tener un líder, un pastor, es amar a Dios. Amar a Dios. Sí. Un pastor debe amar a sus ovejas como a sus propios hijos, como a su propia familia. Y voy a Mateo 12. Mateo 12, del 48 al 50. Jesús dijo que Él era el buen pastor, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver. Amén, ¿ya están ahí? Pero fíjense lo que dice curiosamente aquí. Dice, pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, o sea, como señalando hacia donde estaban los discípulos, dijo, y como gritando, miren, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Porque muchas veces también, ya hermana, pero ya muchas veces dice madre, ¿verdad? Hay personas que ya más que una hermana, para nosotros una madre, que la hijita de 70, 80 años, pues ya como que hermana no, como es madre. ¿Por qué? Como decían en el ejército, la antigüedad también es un grado. Nosotros no nos podemos comparar con la experiencia de una hermana mayor, porque ya tienen muchos consejos que darnos en el caminar de Cristo. Así no sepamos de pie a pa la Biblia, la experiencia ya del caminar en Cristo es mucho lo que tienen que enseñarnos los hermanos mayores. Pero si se fija, dice hermano, hermana y madre. Padre, solamente Dios. Se fija, ahí sí se detuvo. Mi Padre que está en el cielo, él ahí lo estaba mencionando. Entonces, así como Jesús nos ve como familia con esta palabra, y Él es el pastor de pastores, entonces también nosotros como ovejas debemos de comprender que a la congregación a la cual vayamos nosotros somos una gran familia, pero divina, una familia espiritual, pero familia, y que debemos aprender a amarnos y a tolerarnos como una familia, ¿verdad? Hay familias que los hermanos se la pasan peleando, y puede llegar a suceder
que en una congregación también hay hermanos que no se pongan de acuerdo en un punto y tengan que debatir algo por conocimiento, pero eso no quiere decir que no se amen, que se repudien o se odien, porque eso, si nosotros odiamos al hermano, pues entonces no somos cristianos, ¿verdad? Entonces debemos de vernos como una familia y una familia sana, apegada a la palabra de Dios. Dice aquí, vamos a leer lo que les mencionaba, Jesús se presenta como el buen pastor, ¿verdad? Y si el buen pastor nos ve como familia, nosotros debemos de vernos como familia. Vamos a ir a Juan 10, vamos a leer el versículo 11, 14 y 15. Juan 10, versículo 11, 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Entonces, lo que también debemos de ver es si como ovejas, si de veras el pastor tiene compromiso para con su congregación. Entonces a mí me hace también, ¿no?, que analice yo como líder de esta congregación, que analice yo también esto, porque nos compete también a nosotros, pastores y líderes de células, todo aquel que tiene un ministerio, evangelista, maestro, todo le compete también aprender nosotros si de veras estamos sirviendo a Dios de la manera que Él quiere. Y como ovejas nosotros debemos de observar todas estas cosas, estos versículos bíblicos, para saber si nuestro líder se está apegando a la Biblia o no, porque es algo muy importante que el líder se apegue a la Biblia, y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver, Jesús pondrá pastores sobre su pueblo conforme a su corazón. Vamos a ir a Jeremías 3, en el Antiguo Testamento. Jeremías 3, 14 y 15 vamos a leer. Jeremías 3, 14 y 15. Dice, vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño, y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces, fíjense en esta palabra, entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con conocimiento y con inteligencia. Si se fijan, la palabra que Jesús en el primer versículo acá arriba en Juan 21, 15 al 17 le está diciendo, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y esa palabra es para todo aquel que dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, buena obra desea, ¿verdad? Es bueno. Que dice, oren al Señor porque la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, el querer prepararse para servir a Dios, pastoreando una congregación, gloria a Dios. Si tiene el deseo, el anhelo, algo que siente que debe de ser, es porque está llamado por el Señor. Si siente el anhelo y el deseo, se fijan aquí, dice apacienten, pero no le dijo a Pedro apacienta, pero aquí estamos viendo que dice apaciéntalos ¿cómo? Con conocimiento y con inteligencia. Y ahí es donde en vez se nos falla, conocimiento. Debemos de estar todo el tiempo leyendo la palabra de Dios, debemos de estar metidos en la materia, analizando situaciones, algunas cosas porque necesitamos saberlas, y otras porque nos interesan mucho. Ah, caray, ¿qué será esto? Entonces debemos de estudiar la palabra de Dios.
porque a nosotros nos llame la atención personalmente un tema, pero también de manera general. ¿Por qué? Porque tenemos que tener conocimiento bíblico. Porque de esa manera es como nosotros también vamos a poder defender la sana doctrina. ¿Cómo? Teniendo conocimiento bíblico. Inteligencia. Nosotros sabemos, como le digo, cada congregación se mueve de diferente manera, echa a andar estrategias, hace actividades, y pues se ocupa inteligencia para llevar a cabo eventos, se ocupa inteligencia para saber sobrellevar la congregación. ¿Por qué? Porque miren, voltéense a ver unos a otros en este momento. Cada uno de ustedes tiene diferente carácter y diferente forma de pensar y diferente criterio, y sin embargo nos debemos de entender todos y debemos de amarnos. Uno piensa de un color, uno piensa de un modo y otro piensa de otro. Uno dice que el vaso está medio lleno y el otro dice que el vaso está medio vacío, y así son cositas. Y debemos de aprender a hacer una congregación, a hacer familia. ¿Ya? Y muchas veces el pastor tiene que pues, tener inteligencia para calmar las aguas en algún problema, para saber consejería, para aconsejar de manera acertada en los problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta como ovejas que nuestro pastor debe de apacentarnos con conocimiento y con inteligencia. Si en una congregación no estamos aprendiendo la palabra de Dios, si no podemos entenderla, pues algo está sucediendo. Tenemos que tener, como dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pon personas idóneas para enseñar. Porque aprender es una, batalla uno, le busca y uno aprende. Pero hay otra cosa más difícil, enseñar lo que ya nosotros hemos aprendido y que sea entendible. Y esa es una lucha aún más fuerte que entenderla nosotros. Bendito sea Dios que tenemos muchos hermanos más anteriores a nosotros que ya tienen décadas estudiando la palabra de Dios y han sido de bendición para nosotros y algo entendemos. Pero también nosotros tenemos la responsabilidad de abrir nuestra Biblia y a ver qué Dios nos dice a nosotros personalmente mientras leemos la Biblia. No esperar a que otro hermano la lea y nos la platique como Dios se la dio a entender a él, sino también abrirla a nosotros y ver de qué manera nos la da a entender a nosotros. Porque alguna palabra de lo que leamos, Dios a través de ella nos va a hablar a nosotros personalmente. Personalmente. Yo soy de las personas que me gusta mucho ver en las prédicas de hermanos, sobre todo que hay teólogos y maestros ya que son una autoridad, ¿verdad? En cuestión teológica, que hay muchas cosas que aprender y me gusta y han sido de bendición para mí, pero también es una responsabilidad que yo debo de abrir mi Biblia también y analizar. Hay veces que yo, la verdad, como el día de hoy, hace ratito estaba haciendo mis últimos apuntes, pero toda la semana leo la palabra de Dios y toda la semana estoy masticando la palabra y esperando que Dios me abra el entendimiento en alguna cosa que yo no entiendo, porque ¿cómo voy yo a hablar de algo que ni yo mismo entiendo? Entonces yo tengo también un reto ahí de entenderlo yo y luego enseñarlo, pero también que Dios me ilumine para que sea entendible a la hora de yo exponerlo, ¿verdad? Y las ovejas pues deben de ver, o sea, ¿me está haciendo de bendición esta congregación o me está complicando más mi existencia? ¿Me está complicando más mi vida? ¿Verdad? Un corazón dividido, me voy o me quedo, pero eso ya es la oveja. Nosotros como ovejas. Vamos a ver Jeremías 23:4, último texto de Jeremías. Jeremías 23:4. Amén, cuando estén ahí, Jeremías 23:4. Dice, fíjense lo que dijo nuestro Padre Celestial aquí en este texto bíblico, dice: pondré sobre ellas pastores que las apacentarán y nunca más tendrán temor,
ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Pastores. Nosotros sabemos que hay un pastor de pastores que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él mismo instituyó los 5 ministerios y uno de ellos, pastores. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros somos pastores o líderes de nuestro Señor Jesucristo, o sea, del pastor de pastores, quiere decir que nuestro corazón debe de ser un corazón pastoral como el de Él. Y Él dice que nos amó tanto que dio la vida por nosotros. Imagínense que usted o yo actuemos como pastor asalariado. De que ya cuando veamos que se complicó la situación con la oveja, salimos huyendo. O sea, porque dice, yo soy el buen pastor y yo doy la vida por mis ovejas. El asalariado se va, cambia de trabajo, como los negocios, ¿no? El que es propietario le echa ganas a su negocio, y el trabajador no le importa que el negocio triunfe, total, si quiebra agarra otro trabajo y ya. Pero el que es el dueño del negocio hay que guardar silencio ahí. El que tiene el trabajo, el que tiene el negocio que es propio, ahí sí tiene que echarle ganas. Entonces Jesús es el buen pastor, y nosotros, si somos obreros de Jesús, para su obra también debemos de tener un corazón de que no nos echemos para atrás. Y eso lo debe considerar las ovejas. Amén. Vamos a ver. El primer punto era, lo primero, una oveja debe observar estos puntos. El segundo, debe observar que el pastor sea fiel a la palabra, no a tradiciones humanas, porque muchas veces vemos que hay pastores que lo que menos predican es palabra, leen el texto bíblico y lo que se ponen es a platicar puras experiencias, y me pasó, y fui, y vine, y aquí me dijeron así, y acá me dijeron asá, y Dios se manifestó aquí. ¿Son válidos los testimonios? Sí. Pero cuando el testimonio se vuelve recurrente, mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, vuelves a dar tu mismo testimonio, el mismo testimonio y el mismo testimonio, entonces, ¿y la palabra? La palabra, o sea, las ovejas también van a ver como testimonio, oh, qué padre, la mano de Dios actúa en el hermano, y si actúa con el hermano, va a actuar en mi vida también, y es cierto. Pero nosotros debemos de recorrer toda la Biblia, no solamente quedarnos en un testimonio, sino debemos de recorrer toda la Biblia, porque al momento de la prueba, lo que nosotros necesitamos es palabra de Dios como defensa. ¿Estoy bien? Entonces nosotros debemos de cuidar como ovejas, que el pastor predique la palabra de Dios, y no solamente criterios y solamente testimonios o tradiciones humanas. Vamos a ver Marcos 7. Hay varios versículos bíblicos que hablan acerca de esto, por eso ahí van a ver que ahí puse la palabra etcétera, porque hay más, pero vamos a revisar Marcos 7, del 6 al 9. Vamos a leer, y como les digo, hay más versículos bíblicos, pero creo que en esta noche con tenemos. Dice, Jesús les respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. También les decía, astutamente, ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. ¿Entienden? Para guardar su tradición. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de no seguirle el rollo a tradiciones, sobre todo si las tradiciones contradicen la palabra de Dios.
Porque hay tradiciones en el mundo, por un lado y por otro. No, es que cada año hacemos esto. Pues sí, pero ahí andan las mujeres en esa tradición inmoralmente. Ahí andan en esa tradición adorando imágenes, ofendiendo a Dios, claro. Entonces hay ese tipo de tradiciones que contradicen la palabra de Dios, que no deben de ser, y son líderes religiosos que dicen seguir a Cristo, y así enseñan al pueblo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener cuidado, como dijo el apóstol Pablo, debemos de dejarnos de fábulas, ¿Qué son fábulas? Si se fijan, el Señor Jesucristo nos habló con parábolas, ¿verdad? Como del sembrador y de la joya de gran precio para hacernos entender del reino de los cielos. Y todo el tiempo hablaba de cosas sencillas, poniendo a comparación cómo era el mundo espiritual. Por lo contrario, las fábulas son cuentos inventados donde le ponen conciencia y voz a sillas, a rocas, a montañas, a animales, ¿verdad? Y esas son fábulas. Entonces nosotros no debemos de estar predicando con fábulas, sino con la palabra de Dios. 1000 veces, 1,000,000 de veces es mejor analizar una parábola de nuestro Señor Jesucristo que una fábula copiada de internet. ¿Por qué? Porque la fábula de internet ayuda a comprender algunos conceptos de la vida, tiene cierta filosofía, pero no deja de ser sabiduría humana. ¿Y qué dijo Pablo? Yo no vine con palabrería y filosofía o conocimiento humano, yo vine con el poder del Espíritu Santo. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces, ¿cómo venía Pablo? Predicando la muerte y resurrección del Señor Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Y que Él tenía poder para sanar. Entonces nosotros debemos de ver como ovejas que en realidad se esté predicando el Evangelio en las congregaciones donde nosotros nos congregamos. Como ovejas debemos de ver que nosotros seamos alimentados. ¿Cómo es que una oveja es apacentada de una manera saludable? ¿Cómo es que debe de ser el alimento? ¿Con fábulas o con la palabra de Dios? Con la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de caminar nosotros? ¿Simplemente por tradiciones o la palabra de Dios? ¿No se oyen? Ahora sí. La palabra de Dios. Eso, se me quedaron pensando. Pero claro, yo sé que ustedes saben que la palabra de Dios, no se quedaron pensando cuál sería. Bueno, yo sé que conocen de la palabra de Dios. Y otra dicen que así como Melquisedec fue de bendición para Abraham, lo sea el pastor. El pastor de una congregación debe de ser de bendición para su congregación, no una carga, sino una bendición. Vamos a ver Génesis 14, 18 al 20. Fíjense que en el Antiguo Testamento se menciona Melquisedec y luego como que desaparece, pero dejó una gran enseñanza. Génesis 14, también yo lo debo buscar, ¿verdad? 18 al 20. Amén. Dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó, permítanme, de 18, sí. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Aquí quiero aclarar que ahí dice que Abraham le dio el diezmo de todo, pero aclaro que no estoy predicando el diezmo. Como pueden ver, nosotros levantamos ofrenda, pero no creemos en la doctrina del diezmo. Es ofrenda y nada más. Pero me gustó
este versículo, esta historia de Melquisedec que se le presentó al padre Abraham, ahí si se fijan, no era Abraham todavía, era Abraham. Todavía no era padre de naciones, todavía era Abraham el gentil. El hebreo le decían que porque había pasado un río. Es una de las versiones. Pero lo que llama la atención aquí, en el 18 dice, y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. O sea, venía de una guerra. Había habido unos reyes que se habían levantado contra otros reyes y los habían capturado, y junto con esos reyes también capturaron a Lot, su sobrino, y se lo llevaron prisionero. Le avisaron, aliados de Abraham, le avisaron a Abraham, él agarró a su gente, agarró a sus aliados, eran como 300, y se fueron detrás de aquellos otros reyes, y hubo una batalla, y salió triunfador Abraham y rescató a su sobrino. Entonces dice que cuando ya venía de la batalla, le salió al camino en el Valle del Rey, le salió al camino el rey de Sodoma y le salió al camino Melquisedec, rey de Salem. Pero dice aquí, sacó pan y vino. Entonces, él le dio el pan y vino, y después Abraham fue que le dio los diezmos. La cuestión es que todos los pastores debemos también de dar pan y vino, o sea, de bendecir a nosotros, a la congregación. El pan y el vino, si se fijan en la última cena, en la cena del Señor, Él dijo, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre, ¿verdad? Y aquí menciona que Melquisedec sacó pan y vino. Nosotros debemos de ver que alguien que es pastor de parte de Dios, así como Jesucristo es el pan de vida, nosotros debemos de predicar el evangelio, el pan de vida. Nosotros debemos de ser como un bálsamo para la gente cuando viene de afuera, dañada, golpeada por el enemigo, con cadenas de pecado, de alcoholismo, de drogadicción y quién sabe cuántos pecados más hay. Y nosotros debemos de ver como ovejas que a donde vamos no nos van a golpear, no nos van a trasquilar, no nos van a pasar navaja, no van a comernos, no vamos a toparnos con un lobo vestido de oveja, un lobo rapaz. Tenemos que ver que en realidad venga de parte de Dios con el pan y con el vino. Eso es una de las cosas que también a mí, que estoy al frente, a mí también me da así como una enseñanza, y también es una enseñanza para líder de célula y todo, de qué debemos de ser, no golpeadores de la congregación. También a mí me habla el Señor. A pesar de que todo el tiempo los mensajes casi que yo doy son como de exhortación, de corrección, de que debemos de guardarnos en santidad y así, pero también debemos de ser pastores con un amor por las ovejas y paciencia. Paciencia. Hay mucho que aprender, mucho que tengo que aprender, y todos nosotros, o nada más yo. Todos, ¿verdad? Tenemos mucho que aprender. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros que vamos a predicar el evangelio, vamos a conocer personas nuevitas que andan batallando en la vida, y también nosotros tenemos, número uno, que exponerles a Cristo como la salvación de su vida presente, de su vida eterna, y también tener un corazón que les tenga paciencia. Tener paciencia. Hombres y mujeres que están aquí tienen que aprender a tener paciencia con los nuevitos que van empezando, y que a pesar de que usted les dé el consejo 2, 3, 4, 5 veces, siguen sin agarrarlo, siguen batallándole, y hay que seguir teniendo paciencia, ¿verdad? Todos, cada uno de nosotros, y recordar también nosotros, recordar cómo éramos nosotros en el mundo. Porque tal vez Dios nos va a poner en nuestro camino personas que eran igual que nosotros, de tercos, de necios, de difíciles, de batallosos.
Y no se nos debe de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Y así como el Señor nos tuvo paciencia, nosotros también tenemos que aprender a tenerle paciencia a los demás. Y eso también debe de verlo la oveja. ¿Cómo es el pastor? Y ya habíamos hablado en la vez pasada, igual que las ovejas oyen la voz del Señor y lo siguen, y Dios los va a acomodar en la congregación que deban de estar, donde deban de servir, y ustedes los van a sentir en su corazón. Puede ser esta, puede ser otra, ¿verdad? Yo que quisiera, ¿no? Pues que Dios les ponga en el corazón a que vengan 100, 200 aquí, pero es Dios. A la nada no cabemos aquí en la ramada, pero ahí va para atrás, ¿verdad? Pero en el corazón de uno quiere que la congregación crezca, tener más hermanos con que convivios, actividades, comidas, salir a predicar el evangelio, ¿verdad? Tener una red ministerial donde ya haya células del ministerio Soldados de Cristo por todo San Luis. Gloria a Dios, porque son almas salvadas, pero Dios les va a decir dónde deben de congregarse. Esta es una puerta más que Dios tiene de salvación, nosotros. Pero hay muchas en todo San Luis y en todo México y en todo el mundo, que Dios tiene esas puertitas abiertas para que las almas se salven. El chiste es de que estas puertas no cierren sus puertas. Que sigamos adelante, que sigamos sirviéndole a Dios. Y como dice la palabra de Dios, estamos por fe, no por vista. Posiblemente nosotros en algunos años en adelante nos vamos a recordar, ¿te acuerdas que éramos 4? ¿Te acuerdas que éramos 5? Y todavía los que íbamos, en veces íbamos y en veces no, y mira ahorita. Amén. Gloria a Dios, yo lo creo. Vamos a ver, la oveja debe quedarse donde el pastor le sea de bendición. El pastor debe enseñar, alimentar, cuidar, proteger al rebaño. Vamos a ver, el pastor debe ser guiado por Dios. Ezequiel 34:23, último texto bíblico. Ezequiel 34:23. Entonces, el punto aquí es dejarnos guiar por Dios, por el Espíritu Santo, tanto el liderazgo como las ovejas. Amén. ¿34 qué era? 34:28. 23, perdón. Gracias. Dice, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Entonces yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Si se fijan, David ya tenía tiempo, pero esto se refiere a la descendencia de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mientras nuestro Señor Jesucristo está en medio de nosotros, nosotros como congregación debemos de buscar la manera de no faltar a los servicios como algunos tienen por costumbre, dice la palabra, ¿verdad? Y comprender que cuando se fue nuestro Señor Jesucristo a la derecha de nuestro Padre Celestial, dejó rebaños. Dejó rebaños, Él instituyó las congregaciones con un pastor. Entonces, Pedro apacienta mis ovejas, y vemos que Pablo anduvo predicando el evangelio, como dice en el libro de Romanos, en el 15, capítulo 15, que dice que él anduvo predicando el evangelio, el 15:20, por todos lados, y anduvo levantando iglesias y poniendo liderazgo en cada congregación para que así se les enseñara la palabra de Dios. Y no solamente enseñándoles, estábamos viendo en los capítulos y versículos anteriores que no solamente era enseñándoles, sino también recordándoles lo que ya les había enseñado. ¿Se recuerdan? Entonces nosotros como congregación, eso es lo que debemos de hacer: unirnos, no dejar de congregarnos, tomar estos temas
para aprender, y lo que ya tengamos aprendido, seguirlo recordando, que no haya cosa que nosotros olvidemos, porque toda la palabra de Dios es útil para nosotros. No hay nada de la palabra de Dios que podamos decir, esto no lo necesito en mi vida. Todo es necesario. Amén. Entonces, pónganse sobre sus pies. Los invito a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta palabra, y los invito a que nosotros todos nos veamos como realmente la familia en Cristo que somos, y pues nos fortalezcamos unos a otros y nos tengamos paciencia unos a otros y nos toleremos unos a otros. Amén. Cierren sus ojos. Padre Santo, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sé que esta palabra no será olvidada, Padre. Sé que esta palabra, Señor, seguirá en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre Santo, y que seguiremos meditando en ella. Señor, denos más hambre y sed de su palabra, Padre, para que no olvidemos, Señor, sus instrucciones, Señor. Que no olvidemos, Padre Santo, lo que hemos aprendido de parte suya, sobre todo si tiene que ver directamente con nuestra vida, Padre. Le pedimos, Señor, también, Padre, por cada una de las personas hasta donde llega este equipo de sonido, Padre Santo. También, Señor, que doblen rodillas, que se conviertan a Cristo, Padre Santo, que busquen de su presencia y comiencen a recibir, Señor, sus bendiciones, Padre Santo. También, Señor, le pido por los que nos ven a través de las redes sociales, Padre, les pido una palabra fresca, Señor, para sus vidas, para cada uno de ellos, Señor, y que busquen un lugar, si no se están congregando, que busquen un lugar, Señor, con un pastor conforme a su corazón, Señor, donde ellos sean bendecidos con su palabra, Señor, con su instrucción, con su dirección, Padre Santo, y también el día de mañana, Señor, usted los corone con la vida eterna, Padre Santo, como a hijos, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Denle un aplauso a Cristo. Cedo el lugar, primeramente al Espíritu Santo, y luego a quien dirige para ser despedido. Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración para ser despedidos. Si gustan cerrar sus ojos. Padre Santo, le damos gracias porque nos permitió reunirnos en esta tarde, Señor. Le rogamos que su palabra se quede en nuestra mente y en nuestros corazones y que podamos ponerla en práctica diariamente, Señor. Que no se nos olvide. Le rogamos, Señor, que su Espíritu Santo nos acompañe siempre, Señor. Váyase con cada uno de nosotros y quédese con lo que se queda, Señor. Y nos despedimos de este lugar, más no de su presencia, Señor. Le pedimos por todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden despedir.